Noches. En primer lugar quería agradecerle a la Valle Ángela Félix, a todas las organizaciones que auspician y organizan este evento, bueno, también esta mesa prestigiosa, que trabajo hace años, como el caso de Solizar Real, al expresidente Julio María Salinetti, un honor tenerlo aquí, y a los colegas que integran esta mesa y el público en general. Bueno, para mí es una alegría estar acá, este Día de la Laicidad. Es un tema que vengo trabajando no hace años, hace décadas, y bueno, mi último libro, que aprovecho, se los comento, se llama Mitología, Nación y Comunicación, trabaja la mitología de la laicidad como piedra angular de la nación uruguaya, un país particular, muy singular, uno de los 4 países más laicos del mundo, ¿sí? Una configuración cultural muy específica, muy singular en el contexto latinoamericano, con un número importante de agnósticos y ateos, y al mismo tiempo una tradición vinculada a la libertad religiosa, a las libertades políticas, que también en ese sentido lo hace excepcional a nivel regional y también a nivel internacional. Entonces, hay algunas cuestiones que vengo discutiendo hace bastante tiempo que tienen que ver con el hecho de cómo concebimos la laicidad a partir de los mitos de la propia nación. Creo que la laicidad, cómo fue construida en Uruguay en el proceso histórico, una laicidad específica, ¿sí?, que también hay que entenderla en sus transformaciones que siguen hasta la actualidad. Hay que entenderla como, vuelvo a señalar, parte de un proceso social, cultural e histórico vinculado al proceso de secularización, que no es lo mismo que la laicidad, inevitablemente anticlerical en el momento que surgió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Iglesia era parte del Estado, la Iglesia Católica configuraba el Estado Nacional, era la que, digamos, regulaba el ciclo de vida, nacimientos, casamientos, funciones, etcétera, etcétera, y los espacios públicos, el lugar de los difuntos. De hecho, ahí, por una intervención, empieza el tema de la secularización en Uruguay, y la laicidad con un conjunto de valores universalistas, humanistas, muy vinculada más a la cultura francesa que a la cultura anglosajona, y que han matrizado las características culturales del Uruguay más allá de asegurar las libertades religiosas, asegurar las libertades políticas y la separación entre el Estado y la dimensión religiosa. Esa laicidad que surge a finales del siglo XIX y se consolida a principios del siglo XX en Uruguay va a tener un conjunto de características bien interesantes que tienen que ver con la preocupación de establecer una suerte de racionalidad social, ¿sí? Esto sobre todo el vallismo, bueno, fue un factor fundamental en la construcción internacional con la cantidad de valores humanistas, universalistas y demás, y una iglesia católica que no es la iglesia actual, claramente. La iglesia católica es una iglesia abierta y dialogante. Bueno, la iglesia de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es una iglesia que ve a la modernidad con un horror, que persigue a otras corrientes religiosas en Europa, inclusive algunos capítulos a nivel nacional de persecución religiosa, claramente. Una iglesia que ve a la democracia inclusive un problema, claramente. De hecho, si pensamos en Europa, la iglesia católica, o parte importante de la iglesia católica, va a apoyar a Mussolini, a Franco y otras aberturas contrarias a la modernidad y la democracia. Y es contra esa iglesia católica que de alguna manera los liberales del siglo XIX y el primer vallismo va a confrontar y la va a expulsar del Estado, de todos los ámbitos del Estado, ¿sí? Claramente. Y bueno, en este día que es el nacimiento de José Pedro Varela, claramente José Pedro Varela y su hermano Jacobo Varela fueron los constructores de la escuela laica, gratuita y obligatoria, ¿sí? Es decir, una escuela que al principio surge con la posibilidad por la primera ley de educación de 15 minutos de educación
educación religiosa por semana, y termina en 1909 prohibiéndose totalmente, e inclusive no se podía mencionar a Dios, o sea, los maestros y maestras no podían siquiera mencionar a Dios. Es una laicidad militante, anticlerical, por lo que señalé, ¿sí? Y que también proponía o prometía cierto tipo de racionalidad social y ciertas formas de convivencia basadas en la democracia liberal como forma inclusive de agrupar las diferentes heterogeneidades culturales presentes en el país, pero que también iban llegando a través de la migración y sobre todo la migración europea, ¿sí? El modelo laico en ese momento fue un modelo integrado, ¿sí? Que le dio espacio a una cantidad de grupos religiosos idénticos que venían perseguidos por la Iglesia Católica, los valdenses, por ejemplo, los pueblos de Ciento, los judíos, los rusos de San Javier, que venían siendo perseguidos por la Iglesia Ortodoxa rusa, por la Iglesia Católica, y acá encontraron un espacio de convivencia en esa democracia liberal amparada en esa laicidad. Ahora, eso que yo creo que fue un proyecto cultural interesante, que lo es todavía en varios de sus elementos. Yo creo que lo que sucedió, y es lo que trato de trabajar en este libro y en otras investigaciones, que de alguna manera esa laicidad hizo converger igualdad con homogeneidad, ¿sí? Es decir, el modelo uruguayo cultural es homogeneizante, o era homogeneizante hasta hace algunas décadas, y eso, que tuvo muchos aspectos positivos, también empezó a generar algunas dificultades cuando esa racionalidad social justamente promovida por el Estado empezó a fracasar, cuando empezaron a surgir una cantidad de demandas de grupos religiosos, y cuando grupos extremadamente subordinados, sobre todo la comunidad afro-uruguaya y en parte los descendientes indígenas, o que se consideran indígenas, empiezan a levantar su voz, a volverla mucho más expresiva en diferentes términos, en diferentes situaciones. Y esto hace pensar, hizo pensar y nos hace pensar la laicidad en otras variables, ¿sí? Entonces, en este momento creo que la ley que mencionaba la May Susana en su comunicado es interesante, es decir, hay una ley que permitiría la enseñanza de diferentes cosmologías culturales, religiosas en la educación, pero claro, hay que implementarla, hay que reglamentarla. Entonces pasaríamos a una laicidad, digamos, que neutraliza cualquier expresión cultural y religiosa heterogénea, a una laicidad que podría ser mucho más incluyente y permitir y difundir y conocer las diferentes cosmologías religiosas y espirituales, inclusive no institucionales, y termino con esto. Creo que así como tenemos una ciudadanía heterogénea, en este momento uno de los grandes desafíos es entender una tendencia mundial que se llama los creyentes y religión, es decir, personas que creen una cantidad de elementos pero no necesariamente se escriben en una religión institucionalizada. Un conjunto de elementos que creo que serían interesantes para generar espacios en el sistema educativo, un sistema educativo que tiene que ser más tolerante también, claramente, con las dimensiones espirituales y religiosas y filosóficas en general. Y pensar una laicidad para el siglo XXI heterogénea, basada en heterogeneidad, basada no en un igualitarismo homogeneizante, sino permitir que las diferentes singularidades y la diferencia alimenten un ejemplo de democracia como es Uruguay a nivel nacional. Así que eso no nos damos cuenta porque le dicen que termine, así que termino. Bueno, agradecerle de nuevo. Gracias, presidente.